Bienvenidos a un nuevo video sobre Tokio 2020. Hoy vamos a estar hablando de pequeñas grandes historias que nos va dejando este juego olímpico. Hablaremos de medallas olímpicas en países con menos de 100.000 habitantes. También la primera medalla olímpica para un país que tiene más de 100 millones. Vuelos perdidos, refugiados e incluso un podio olímpico menor de edad, con 14 años de promedio. La primera deportista de la que vamos a hablar es de Flora Duffy, que ganó una medalla dorada, la primera para un país que tiene 67.000 habitantes. Se trata de Bermudas, que consiguió su primera medalla de oro en el triatlón femenino. Así como se vio la primera medalla para el país más chico en la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir una dorada, también tenemos que hablar de Filipinas, que con más de 100 millones de habitantes en Tokio consiguió su primer medalla de oro. 97 años le llevó a Filipinas, que participó por primera vez en 1924, en quedarse con un campeonato olímpico. Esto sucedió en levantamiento de pesa hasta 55 kilos, donde la Filipina levantó en total 224 kilos, una tremenda locura. Sabemos que los juegos son amateur y que el dinero que se reparte es muy poco, pero la recompensa para ella será de $600.000 y 2 casas, obviamente todo a través de un magnate filipino. En el cuarto lugar de este ranking tenemos que hablar de Anna Kiesenhofer, quien era apenas una más de las 60 ciclistas que se presentaron en ciclismo de ruta. La austríaca, a diferencia del resto, es deportista amateur. Ya no tiene equipo profesional desde hace unos años y por supuesto que dio la gran sorpresa. Lo cierto es que en el ciclismo es muy difícil ganar si no jugás en equipo, si no competís en equipo. Y por ejemplo, Holanda tenía 4 participantes, las 4 profesionales, y obviamente la estrategia indicaba que una de ellas era la que se quedaría con la medalla dorada. Sin embargo, Anna protagonizó la gran fuga en el arranque de la competencia y como que le perdieron el rastro, porque cerca del final el pelotón principal, liderado por las holandesas, alcanzó a 2 de las 3 que se habían fugado. Sin embargo, Anna estaba 1 minuto y pico por delante. Normalmente en este tipo de competencias profesionales existe la comunicación con el equipo, te avisan de este tipo de cosas cuando hay un rival por delante que no estás al tanto. Bueno, en los Juegos Olímpicos eso no pasa y fue el gran protagonista de la comunicación. La austríaca no estaba en los planes de nadie, era una desconocida total dentro del ciclismo, nadie contaba con ella y por supuesto que llegó primera, pero lo más gracioso es que la holandesa que llegó por detrás festejó como si hubiese ganado el oro. El resto de las ciclistas, por supuesto que al llegar felicitaban a Annemiek van Vleuten, la holandesa que es una de las mejores del mundo y además protagonista y principal corredora del equipo Movistar. Sin embargo, nadie se había dado cuenta que la austríaca era en realidad quien había ganado. Por supuesto que cuando se enteraron que Anna Kiesenhofer era en realidad quien había llegado primero, la cara de decepción fue tremenda. Y por supuesto que no tardaron en excusarse en el tema de la comunicación y decir que en una carrera profesional eso no hubiese pasado. Pero bueno, los Juegos Olímpicos son así, tienen ese gran espíritu amateur que permitieron que, por ejemplo, suceda esto, que por no haber comunicación, Anna Kiesenhofer se cuelgue la medalla de oro. La tercera historia en este ranking me parece que merece un lugar más allá de no haber conseguido medalla. Se trata de una bandera muy especial que estuvo presente en la ceremonia inaugural. Por segunda vez después de lo que fue el debut en Río 2016, la bandera de los refugiados también estuvo presente en Tokio 2020. Por supuesto que cada uno de los que desfiló detrás de esa bandera tienen una gran historia, pero yo les voy a contar las 2 historias principales, la de sus abanderados, de los atletas Madrini y Gabriellesos. Jurra Mardini fue la primera atleta en competir bajo esa bandera y por supuesto que ese fue el motivo que lo llevó a ser abanderada. Sin embargo, tiene una gran historia. Ella, como muchos otros refugiados, huyó de Damasco atravesando Líbano y Turquía para llegar finalmente en bote a Grecia. En el camino, gracias a sus habilidades como nadadora, salvó a 20 personas de morir. La historia después cambió drásticamente, se estableció en Alemania y ahí es donde finalmente se convirtió en un atleta profesional. Dijimos que íbamos a contar la historia de los 2 abanderados y por supuesto que nos falta la de Gabriellesos. El atleta olímpico bajo la bandera de refugiados no lo hizo en bote, sino que se escapó a pie. Esa aventura comenzó como muchas otras, haciendo pagos ilegales para cruzar a través del desierto. En esa aventura empezaron nada más y nada menos que 63 personas y llegaron solo 30. Una vez establecido en Israel, con 12 años, se llegó de muy chico. Se empezó a formar como atleta profesional y pudo haber representado a Israel, pero él prefirió hacerlo como refugiado. El skate nos regaló el podio olímpico más joven de la historia. Mishi Nishija y Raiza Leal consiguieron la dorada y la plateada respectivamente con apenas 13 años. Además, en el bronce también las acompañó Funda Nakayama, que tiene 16 años. Un promedio de 14 años de edad nada más para ese podio, una locura. Sin embargo, me parece que dentro de este podio
La gran historia está en Raiza Leal, quien se quedó con la medalla plateada. En Brasil fue bautizada como Fadinha, ella obviamente es brasilera, que significa pequeña hada. ¿A qué se debe esto? A que se hizo viral a los 7 años por hacer uno de los trucos más difíciles del skate con tan solo 7 años. Fue tan viral ese video que finalmente terminó llegando a las manos de nada más y nada menos que un tal Tony Hawk, quien terminó apadrinando a la joven brasilera y bueno, un par de años después consiguió el oro, obviamente. Y en el primer lugar tenemos que contar la historia de Ítalo Ferreira, una historia magnífica con 1000 aristas que no se pueden creer. En 2019 el surfista brasilero que terminó consiguiendo el oro en otra categoría debutante como lo es el surf, tenía que viajar para un clasificatorio desde Santa Mónica a Japón, pero cuando llegó al aeropuerto se dio cuenta que le habían robado el pasaporte. Por supuesto que sus planes cambiaron y lo que era una preparación de 10 días en Japón terminó siendo en apenas 3 días, pero cuando tenía que embarcar para llegar 3 días antes de la competencia, un tifón lo volvió a sorprender. Incluso cuando ya tenía el vuelo reprogramado y ya estaba en el aeropuerto, sufrió un retraso el mismo vuelo y estuvo 24 horas en el aeropuerto, lo que hacía que ya sea casi imposible llegar a la competencia. Bueno, la historia concluye en que obviamente el brasilero llegó, tuvo que dejar la tabla de surf con todo su equipaje en el avión porque si no, no iba a ser a tiempo a llegar. Tuvo la suerte de que el oleaje no era bueno ese día y también se retrasa un poco la competencia. Sin embargo, cuando llegó a la playa, su serie ya estaba empezada y le quedaban solo 9 minutos para clasificar. La verdad que para clasificar necesitaba por lo menos establecer 2 buenas marcas con buenas olas. Y por supuesto que Ítalo Ferreira lo logró, porque si no, no hubiese estado en Tokio 2020. Entró al mar en Bermudas, como estaba, como había viajado, con una tabla prestada, consiguió marcar en las 2 olas, consiguió clasificar primero y terminó consiguiendo su pase a Tokio 2020. Una de las grandes historias dentro de esta historia es que quien le había prestado la tabla era un compañero suyo, un brasilero, un compatriota, que terminó perdiendo su boleto por la clasificación de Ítalo Ferreira. Lo cierto es que el brasilero terminó viajando a Japón, por supuesto, participó de Tokio 2020 y se quedó con la medalla dorada. Espero que les haya gustado el video de estas grandes historias que fui recolectando en los primeros días de los Juegos Olímpicos. Vamos a tratar de hacer una nueva entrega cuando vayan pasando los días. Y por supuesto que si no conocías alguna lo podés dejar en comentario, podés compartir cuál te gustó más, cuál ya conocías y no te pareció tan relevante. Todo lo podés dejar en los comentarios. Te invito a darle like si te gustó el video, a suscribirte si te interesa ver este tipo de contenido, porque vamos a estar subiendo mucho más y les prometo que en breve, cuando pasen un poco los Juegos Olímpicos, vamos a volver a subir mucho material de fútbol y nos vamos a meter de lleno en la temporada del fútbol internacional.